sangrientas campañas en los Balcanes, Alejandro había sofocado la rebelión. Tebas, símbolo de la resistencia, quedó reducida a cenizas, fue una dura advertencia para toda Grecia. El poder se había consolidado, pero a costa de una unidad férrea y a sangre fría. Ahora, el objetivo de su padre, el rey Filipo II, se había hecho realidad: la invasión del Imperio Persa, eterno rival de Grecia. Alejandro lideraría su ejército a través del Helesponto, la puerta de entrada a Asia. En el año 334 a.C., Alejandro comenzó su campaña. Decenas de miles de soldados macedonios y griegos curtidos en la batalla de los Balcanes estaban listos para embarcarse en una expedición sin precedentes. Creyente en el destino, Alejandro visitó la tumba de Aquiles, el héroe que había venerado desde la infancia, y rezó por valentía y una vida extraordinaria, incluso si eso significara la muerte. En cuanto pisó Asia, ceremoniosamente arrojó sus lanzas al suelo, declarando la guerra de conquista por la guerra, una clara declaración de ambición imperial. Cada día el campamento se erigía como una fortaleza móvil, donde se mantenía la disciplina incluso durante los breves periodos de descanso. Llegaron noticias de que los persas se habían reunido cerca del río Gránico. La primera batalla sería la prueba decisiva de la campaña. Memnón de Rodas, un mercenario griego al servicio de Persa, aconsejó tácticas de tierra arrasada para matar de hambre y debilitar a los macedonios. Pero los arrogantes sátrapas persas las rechazaron, creyendo que la posición defensiva junto al río sería suficiente para aplastar a sus oponentes con una caballería superior. Mientras Alejandro avanzaba hacia Asia al norte, los sátrapas aún no creían que un joven rey se atrevería a enfrentarse al poderoso imperio aquemenida. Memnón continuó advirtiéndoles, pero su orgullo los cegó. Sin perder la oportunidad, Alejandro condujo a su ejército a través del Gránico en condiciones difíciles antes de que el enemigo tuviera tiempo de preparar sus defensas. Este era un río ancho, de aguas rápidas, de orillas empinadas y rocosas, un gran obstáculo natural. Al otro lado del río, el ejército persa estaba alineado, la caballería cerca de la orilla, la infantería mercenaria griega detrás. Alejandro decidió atacar de inmediato sin darle tiempo al enemigo a consolidar su formación. Una decisión audaz y arriesgada. La batalla estalló con fiereza en medio del río rojo sangre. Gritos y el sonido de metal chocando resonaron por todo el valle. La falange macedonia, a pesar de las dificultades, mantuvo su formación, con sus lanzas ariza perforando las armaduras y escudos enemigos. La caballería de los compañeros, la fuerza élite, rodeó el flanco, buscando puntos débiles. El ejército persa se sorprendió al ver que Alejandro cruzó el río con tanta rapidez, sin dudarlo. Sus rostros reflejaron horror al comprender su error fatal. Se desató una feroz refriega, cada golpe era una cuestión de vida o muerte. Un grupo de caballería persa, de élite, se abalanzó sobre Alejandro, intentando matarlo. Le asestó un golpe fatal, pero gracias a sus reflejos y a los refuerzos de sus guardias, escapó de la muerte. El destino estaba de su lado. Finalmente el ejército persa se dispersó y dio una gran victoria en la primera batalla. Esta no fue solo una victoria militar, sino también psicológica, que destrozó la arrogancia de quienes habían despreciado a Alejandro. Tras la batalla, Alejandro ordenó que los cuerpos de sus enemigos fueran enterrados como es debido, un acto noble y un mensaje a los guerreros griegos que servían a Persia. Pero los mercenarios supervivientes no se salvaron, fueron esclavizados o asesinados. Una clara advertencia: quienes traicionaran a su país serían castigados. La victoria también fue una declaración política. Grecia estaría unida bajo la lanza de Alejandro. Después de Gránico, se dirigió al sur, a Mileto, donde estaba anclada la flota persa. La inminente batalla se libraría tanto en tierra como en mar. Los exploradores informaron que 400 buques de guerra persas intentaban acercarse a Mileto para romper el asedio. Alejandro actuó primero, enviando 160 buques de guerra para bloquear el puerto. Se desató una feroz batalla naval y, por primera vez, la armada macedonia derrotó por completo a la flota persa. Pronto los macedonios rodearon Mileto por 3 lados. Se trajeron máquinas de asedio y se erigieron los diques. El asedio comenzó. Los mercenarios griegos de la ciudad opusieron una feroz resistencia, especialmente en las torres de vigilancia. Pero después de varias semanas, las murallas comenzaron a derrumbarse. La ciudad fue invadida por la infantería y la caballería macedonia. Se detalló un baño de sangre. Sin embargo, Alejandro demostró ser un líder visionario. Prohibió el saqueo y la violación y perdonó la vida a muchos soldados enemigos para demostrar a los asiáticos que era un rey justo, no un invasor bárbaro. Este fue el primer paso en su estrategia para liberar Asia. Para asaltar la ciudad, el vasto foso debía ser neutralizado. Alejandro mandó rellenar el foso, una ardua tarea que llevó días y requirió el trabajo continuo de miles de hombres bajo estrecha supervisión. Al mismo tiempo, los ingenieros construyeron torres de asedio de 50 metros de altura, más altas que las murallas de la ciudad, equipadas con catapultas y petrabolas.
Cada detalle fue calculado meticulosamente para garantizar la máxima efectividad. Los tirios no se rindieron y contraatacaron ferozmente desde las altas murallas, lanzando una lluvia de flechas, jabalinas y piedras sobre nuestras tropas, causando numerosas bajas. También utilizaron barcos incendiarios, barcos llenos de materiales inflamables para incendiar las torres de asedio, quemándolas en un mar de fuego. Una táctica astuta e inesperada que causó grandes pérdidas a nuestras tropas. Una vez reunidas las fuerzas suficientes, Alejandro bloqueó completamente a Licarnassón por mar, cortando todos los refuerzos y rutas de escape. El asedio se convirtió en una guerra total por tierra y mar, una táctica perfecta para aplastar. Después de 7 meses, se completó el dique y se estableció la superioridad naval. Alejandro desplegó máquinas de asedio desde barcos y diques, atacando la ciudad desde múltiples flancos. Un golpe final que no dejó ninguna posibilidad de contraatacar. Sabiendo que la ciudad no podría ser defendida, Memnón, el talentoso general, decidió retirarse por mar y quemarla hasta los cimientos. Una decisión dolorosa, pero sabia, que salvó a la mayoría de sus hombres. Alejandro entró en Halicarnassón en llamas. Logró la victoria, pero a costa de una ciudad en ruinas. Sin embargo, no olvidó sus objetivos políticos. Para ganarse el corazón de su pueblo, restituyó en el trono a Ada, la antigua reina de Caria, quien posteriormente lo adoptó. De esta manera se aseguró la lealtad del país, consolidando su imagen de libertador, no solo de conquistador. Esta fue una estrategia de gobierno inteligente y sofisticada, que combinaba el poder militar con la armonía cultural. Con 3 victorias en Gránico, Mileto y Halicarnassón, Alejandro había consolidado su posición en Asia Menor. La puerta a Asia estaba abierta, pero el camino por delante era un poderoso imperio que lo esperaba. El enfrentamiento con Darío el Grande apenas comenzaba.